Buenas noches, gracia y paz. Gracia y paz en el Señor para todos. Muchas bendiciones abundantes. Primeramente le damos las gracias al Señor nuestro Dios, porque una vez más el Señor nos permite, por su gracia, reunirnos y celebrar este encuentro semanal con la palabra. Hoy acá en la ciudad de Pereira, que es donde emitimos para ustedes en los diferentes lugares de la ciudad, del departamento, de Colombia y también del mundo, donde bendecidos están siempre atentos para conectarse con nosotros. Pues agradecidos con Dios, porque después de estos días de tanto calor fuerte e intenso, hemos tenido en la noche anterior y esta tarde-noche lluvia en la ciudad, que refresca la ciudad, que bendice la tierra y que también nos bendice a nosotros. Así que al Señor le recordamos nuestra gratitud inmensa por el favor de la lluvia. También le damos gracias por la buena temperatura, pero le alabamos por la lluvia que está cayendo en este momento. Y siempre que llueve, recordamos también las palabras del profeta, cuando el Espíritu Santo para decirle que le diga al pueblo que así como la lluvia cae de los cielos, de la misma manera la lluvia ejecuta o hace la orden que Dios le dio, que es regar la tierra para hacer que produzca. Dice Dios también en su palabra que así como la lluvia que desciende, que cae, así es la palabra de Él. La palabra de Él viene a nuestras vidas y hace en nosotros aquello para lo cual fue destinado por Dios para que lo hiciera. Y una vez que lo realiza, vuelve al Señor con el debido fruto que esa palabra genera en cada uno de nosotros. Y también cuando llueve, nosotros recordamos algo muy importante, que hay lluvias tempranas y lluvias tardías. Hay lluvias de temporada de lluvias y hay lluvias que se esperan esas lluvias, y una vez que llegan, uno alaba y bendice al Señor por esa lluvia. Entonces, lluvias tempranas y tardías que traen a nuestras vidas, espiritualmente hablando, el favor de Dios, la bendición, esa manifestación del favor y de la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que al Señor todo honor y toda honra y toda gloria. Comenzamos con el favor de Dios, en su gracia. Esta noche comenzamos un mes nuevo, el segundo mes de este año. Los tiempos son del Señor. Él controla los tiempos, Él dirige los tiempos. Y gracias a Él, hoy finalizamos este primer mes, entramos en el segundo mes también de este año, y lo hacemos como lo hemos hecho siempre, con una plena confianza en el Señor, con gratitud por el tiempo vivido, por los cuidados, los favores, las bendiciones, y también por el permiso que Dios da para que pasemos por diversas situaciones o circunstancias de la vida natural, las cuales hemos enfrentado, confrontado, resuelto, y por la gracia de Dios hemos aprendido a reinar sobre ellas y a resolverlas. Así que le damos las gracias a Dios por todo lo que ha pasado en este primer mes del año, este es el primero de los meses del año, y entramos con una fe expecta a este segundo mes, confesando, creyendo la palabra y recordando, como lo hemos dicho en algunas de las reflexiones de los días anteriores. Así como el Señor Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto después de 430 años de servicio, de esclavitud, y los sacó en una noche, antes de sacarlos hacia la libertad, mientras que la tierra de Egipto era azotada por 10 juicios, la tierra de Gosén, que quedaba ahí lindando con Egipto, este territorio de los hebreos, aunque eran esclavos, el Dios de los hebreos los guardó de los juicios que cayeron sobre Egipto.
los libró. Nosotros también entramos con esa confianza en un mes nuevo. Cualquier situación o circunstancia que se mueve en este mundo humano, natural, un mundo de amenazas, de temores, de guerras, de amenazas de guerra, de temblores, de incendios, de hambrunas, de decisiones políticas, de señales en el cielo, ya que hay objetos que se acercan a la tierra. Un mundo con tantas polémicas de enfermedades y de todo. Nosotros, como los hebreos en ese momento de la historia, que fueron guardados en la tierra de Gosén, nosotros en el reino de Cristo, en el reino espiritual donde estamos, podemos gozar y disfrutar del glorioso favor de Dios para nuestras vidas, de un favor que se puede decir que es un favor inmerecido, porque es por gracia. Podemos disfrutar amplia y generosamente de ese favor de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestra experiencia, y sin temor, amados, caminar cada día de este mes nuevo que nos lleva a este año nuevo. Caminar sin temor, plena confianza en la palabra de Dios, plena confianza en la misericordia de Dios. Caminamos en obra buena, preparada anticipadamente por el Señor. Obra buena, preparada anticipadamente por el Señor. ¿No le parece a usted extraordinario esto y maravilloso? Hoy dormiremos por la gracia de Dios. Cuando despertemos en la mañana con su gracia y su favor, antes de que nosotros nos hayamos despertado y antes de que nos levantemos, ya Dios tiene preparada una cantidad de misericordias que usted y yo disfrutaremos en el día nuevo. Ese es el favor, esa es la gracia, esa es la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que bienvenidos al encuentro semanal con la palabra de Vínculo Perfecto. Les habla el pastor John Jairo Soto, pastor por la gracia de Dios de este ministerio, y les da la bienvenida a cada uno de ustedes a este encuentro con la palabra. Vamos a tomar un poco de retomar un poco lo que habíamos dicho en la última reunión, y a partir de ahí entramos en la cartilla, en la página número 33, venimos de la 32, hoy entramos en la página número 33, de ministros competentes de un nuevo pacto. Una bendición muy grande poder seguir compartiendo semanalmente esta palabra con cada uno de ustedes. Así que quiero recordarles una de las frases que dijimos, así que busquemos, por favor, busquemos en la cartilla, por favor, la página número 32, si es posible, y busquemos qué es un anticristo o qué es el anticristo. Denme un minuto ustedes que están allí conectados, otros 30 segundos, y ya continuamos con la reunión. Bien, mis amados, vamos a retomar entonces diciendo qué es un anticristo o qué es el anticristo, porque ese es un tema que es muy nombrado, por así decirlo, y es un tema de preocupación para muchas personas. Desde los tiempos de Juan el Apóstol, encontramos en las cartas de Juan el Apóstol, cuando él escribe, que el anticristo ya estaba en actividad en los días en que el apóstol Juan estaba vivo y estaba escribiendo la carta. Habla también de falsos cristos y de anticristos. Un anticristo, o el término anticristo, se le apropia a una persona que deliberadamente y abiertamente rechaza con sus actos, con su fe, con sus confesiones, la obra de Jesús, es decir, el nacimiento, la vida
y la muerte de Jesús. Una persona que abiertamente rechaza el nuevo pacto. Recordemos que al final de su vida, estando reunidos los 11 o los 12 con el Señor, en lo que se llama la cena, recordemos que Él les dijo que el vino y el pan eran los elementos símbolos, símbolo de una nueva alianza o de un nuevo pacto. El sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. También les dice, este es mi cuerpo que será partido por cada uno de ustedes, y habla de la alianza nueva y eterna. Toda persona que en su fe o en su creencia, de alguna manera, en los dogmas de su fe, en su creencia, en sus prácticas, permanezca aún en el antiguo pacto, es una persona que rechaza abiertamente el cambio que Jesús vino a traer de pacto, de antiguo pacto a nuevo pacto, de antigua alianza a nueva alianza. Entonces, por eso, es una persona que con sus actos rechaza abiertamente o no acepta la obra de Jesús. Al no aceptar la obra de Jesús en la muerte, en la cruz, todo el proceso, se convierte en un anticristo, puesto que si la persona rechaza a Jesús y su obra, su ganancia en la obra que Él hizo, la rechaza, esta persona no puede conocer a Cristo, porque la única forma de pasar a Cristo o de conocer a Cristo o de abrazar a Cristo es abrazando la obra de Jesús, su muerte y su resurrección. Puntos principales para recordar: el perdón de pecados. El perdón de pecados se nos otorga con la muerte de Jesús, con su sangre derramada. Perdón de pecado y perdón de pecados. Se nos quita el pecado de condenación y se nos perdonan todas las transgresiones que habíamos realizado. Salvos por gracia. Salvos por gracia, no por obras. Salvos por gracia. Otro de los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús. Cualquier persona que en su fe, en sus confesiones, en sus creencias o en sus acciones aún diga que hay que hacer para ser salvo, que quiere añadir alguna acción para ser salvo o para hacerse merecedor de la salvación, es una persona que está rechazando la obra de Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, es un don de Dios, por fe y por gracia. Y así sucesivamente. Entonces, el anticristo o los anticristos son todos aquellos que rechazan. Ustedes saben, mediante la enseñanza del nuevo pacto del Evangelio eterno, qué personas, por su forma de hablar, por sus creencias, por sus confesiones, pues por las acciones, ustedes saben mirando qué personas todavía están en el antiguo pacto, o qué personas todavía pretenden que mediante el cumplimiento de cierto orden, de ciertos sacrificios, de ciertos rituales, pretenden ganarse el favor de Dios. Esa persona entra en el rubro, allí donde se puede decir, de anticristo, no falso Cristo, sino de anticristo. Entonces, la persona que realmente quiera abrazar a Cristo debe abrazar la obra de Jesús, debe aceptar en su corazón esto, que Jesús, el Hijo de la Virgen María, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que este ser maravilloso, Jesús, es el Hijo de Dios, que tuvo una experiencia humana de 33 años y algo así como 6 meses, que murió y resucitó. Debe creerlo con el corazón, confesarlo con la boca. Y al creerlo con el corazón y confesarlo con la boca, entonces inmediatamente pasa al nuevo pacto, pasa a la gracia, inmediatamente abraza el Evangelio eterno, inmediatamente se encuentra con Jesucristo resucitado. Recuerden las palabras del ángel a las mujeres, a los varones que andaban allí con las mujeres: ¿por qué buscan ustedes
al que vive entre los muertos. ¿Por qué buscan ustedes al que vive entre los muertos? Qué maravillosa palabra es esa para nosotros y para nuestra fe. Jesús es la puerta. Todo el que por él entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida espiritual y la abundancia de la vida no se experimenta en el antiguo pacto, se experimenta en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es un anticristo? Todo aquel que no abraza la obra de Jesús, sino que se opone a ella. Ahora, pero entonces, ¿quiénes serán? Muchos creyentes, amados. Porque muchos creyentes, muchos líderes religiosos, aunque predican a Jesús, también predican las obras. También predican que hay que hacer para añadirle la salvación para que uno pueda ser salvo. Entonces, cuando una persona le añade con su acción, le añade con su vida, con sus palabras, le añade a la obra del Señor para ayudarle al Señor a que lo salve a uno, esa persona es anticristo. Y Jesús vino, nació y murió solo para presentarnos a Cristo. Ese es el propósito de Jesús, que a través de Él nosotros conozcamos al Hijo, al Eterno, a Jesucristo resucitado. Entonces, es muy importante entender el papel de Jesús en todo esto. Bueno, también preguntamos que qué es una tradición, ¿no? Una tradición es una costumbre que se pasa de generación en generación. Y hablamos de una muy común, que es la tradición de guardar, en el caso de las damas, las mujeres, 40 días después de que nace el bebé, guardar 40 días, y a los 40 días, a través de una serie de saumerios y de baños, la mujer cierra ese ciclo y entonces puede continuar con su vida normal o común y corriente. La cuarentena, pues, que tiene que hacer la mujer allí por causa del nacimiento, pero eso viene de la ley de Moisés y viene del judaísmo. Pero como la iglesia protestante y católica venimos del judaísmo, entonces por eso hace parte de nuestras creencias como tal y de nuestras prácticas. Eso es una tradición, algo que se pasa de generación en generación sin cuestionarlo, sin preguntarlo, que se acepta como una verdad sin cuestionar si tiene o no tiene razón de ser lo que se está haciendo. Es simplemente una tradición. Como muchos de nuestros actos en nuestra vida y también como muchos de nuestros actos religiosos, si nosotros los observamos bien a la luz de la palabra, muchos son simplemente tradiciones que se han repetido. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él les dice en el Evangelio de Mateo que Él lamentaba mucho el hecho de que a causa de las tradiciones de los ancianos, de los maestros de la ley, de la gente de renombre que se habían transmitido de una generación a otra generación, a causa de esas tradiciones, ellos en ese momento ya estaban invalidando la palabra de Dios a causa de la tradición. Hoy en día también, a causa de la tradición, se invalida mucho texto de la palabra de Dios. Se le deja sin valor a mucho texto de la palabra de Dios solo por causa de la tradición. La tradición. No, es que aquí lo hacemos de esta manera. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Pero tengamos cuidado con las tradiciones. Por eso en Colosenses capítulo 2, el apóstol dice que nosotros ya no estamos sujetos a las tradiciones. No estamos sujetos ni siquiera a las estaciones de la luna. No estamos sujetos a las fiestas solemnes que se le hacen a la luna. No estamos sujetos a las fiestas de reposo. No estamos sujetos a toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? No guardamos los días, los meses, los años, pura tradición. Nosotros somos libres o somos gente libertada en el Señor. Somos gente libre, pero aún así, en la vida humana tenemos muchas tradiciones que las aceptamos como parte de la experiencia humana. Entonces, no es que necesariamente algunas de ellas sean malas, sino que es para que nosotros comprendamos
en nuestras vidas tienen muchas tradiciones. Hoy en día nadie cuestionaría el hecho de que una mujer que se va a casar, al menos por la primera vez, debe llevar un vestido blanco, o al menos así ha sido la tradición. Sin embargo, es una tradición que nace de no más de 500 años atrás, cuando una reina usó un vestido blanco para su matrimonio y de ahí en adelante las mujeres siguieron usando vestidos blancos. Pero no es algo que uno dijera, no, que ay, yo soy cristiana, voy a casarme, necesito un vestido blanco, significa la pureza. O sea, no es algo que usted puede ir a la Biblia y decir, vea, es que aquí el versículo tal, del capítulo tal, dice esto. O sea, no es algo que uno pueda hacer. Sino que simplemente es una tradición. Entonces, y ya hoy en día es tan fuerte la tradición que si alguien dijera, que voy a casarme, quiero un vestido negro, todo el mundo diría, pero ¿cómo un vestido negro? Un vestido negro es luto. Un vestido blanco es matrimonio, tradición. ¿Es malo? No, no es malo. Pero es para entender que nosotros tenemos muchas tradiciones. Y en la parte religiosa tenemos muchas tradiciones. Muchas tradiciones. Sin embargo, yo quiero recordarles que hay muchas formas de orar. Pero, por ejemplo, yo he escuchado que las personas dicen que uno no puede orar mentalmente, pero se puede orar mentalmente. Lo que pasa es que se requiere disciplina para orar mentalmente, porque si la persona no es una persona que tenga disciplina para orar mentalmente, va a terminar o durmiendo o va a terminar pensando en otras cosas, porque la mente de uno está divagando constantemente. ¿Qué no se puede orar sentado? Se puede orar sentado, se puede orar de pie, se puede orar acostado, se puede orar recostado a la pared, se puede orar con todo el rostro tirado sobre el piso o el suelo, se puede orar con las manos levantadas, se puede orar con las manos caídas. La Biblia da ciertos consejos, ¿sí? Alaben a Dios sobre las camas, levantando manos santas, doblando las rodillas, postrándose, pero no es que se diga, es que hay que orar de cierta forma, de cierta manera, no, se puede orar de muchas maneras, pero tenemos muchas tradiciones, y esas tradiciones a veces invalidan la palabra de Dios, que fue lo que pasó en el caso de Mateo, cuando Jesús está diciendo a las personas, miren ustedes esto, por ejemplo, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque es la tradición de los ancianos. Ellos, si no había agua para lavarse las manos, no comían. Y Jesús dijo, pero esta es una tradición. ¿Y por qué le criticaron eso? Porque los discípulos de Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces el maestro usó la tradición de ellos y el reclamo para enseñarles una verdad espiritual y les dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón, por la boca, lo que contamina al hombre. Pastor, entonces uno puede comer las cosas sucias, ¿no? Las cosas hay que lavarlas si hay agua, o limpiarlas, y uno también debe lavarse si hay agua, por salud. Pero si hablamos de un tipo de contaminación espiritual, no, porque no es lo que entra por la boca lo que contamina el alma, la mente, sino lo que sale del corazón. Habría que tener más cuidados con lo que entra por los oídos, por los ojos, que estamos viendo, que estamos escuchando. Que son tradiciones únicamente. Una tradición es algo que se repite generacionalmente. Aquí las cosas se hacen de esta manera. Aquí las cosas siempre se han hecho de esta forma. Eso es una tradición. En el tiempo actual que estamos, muchas personas desafían las tradiciones y entonces encontramos otras formas de hacer las cosas, diferentes. Y a veces hemos descubierto que es más fácil, más descansados, sin tantas complicaciones, o hemos comprobado que como lo hemos estado haciendo, es la forma correcta. Por eso se llama tradición. Bueno, también hoy vamos a hablar en la página 33 de algo que se llama la Inmaculada Concepción, porque dentro del estudio se toca este punto, ¿no? Dice que los hermanos de las iglesias querían
querían quitar la idea de que María tuviera que purificarse, de que ella necesitase ser limpia, o ser lavada, o ser salva. Aún así, en el anuncio del ángel, el ángel claramente le dice: Dios te salve María. Sin embargo, ante esa problemática de convertir a María en la reina del cielo, una diosa que ya conocían de tiempo atrás en los pueblos, tanto la nación de los judíos, los hebreos, los romanos y otros pueblos, pero ahora en el cristianismo, María era la madre de Jesús, y Jesús había muerto y había resucitado, y ahora era el Señor de la iglesia. Entonces viene esa situación en la iglesia de cómo presentamos a María sin pecado, ya que ¿cómo podría una mujer pecadora ser la madre de Dios o del Hijo de Dios? O sea, ¿cómo hacemos esto? Entonces aparece la idea de la Inmaculada Concepción, donde se dice que María, en el momento en que sus padres la concibieron o la engendraron y la concibieron, ella fue sin pecado, sin pecado. Es decir, que en esa enseñanza se dice que el único ser humano, aparte de Jesús, antes de Jesús, que nació salvo, santo, puro, perfecto, sin pecado, justificado, es María. Porque ella no tomó el pecado que toman todos los seres humanos, o el pecado original cuando nacían o nacíamos, sino que ella fue sin pecado. Esa es la primera parte. Eso se ha convertido en una tradición en la iglesia. Y la otra parte tiene que ver también con algo que se hizo años atrás, donde se dice que María no murió, sino que como Jesús resucitado muere y resucita, asciende, es levantado, y las nubes lo cubren y desaparece. Entonces también se enseña que María fue levantada y que no murió. Y es una tradición tan fuerte que se ha repetido generacionalmente, que hoy en día cualquier hermano de la Iglesia Universal, con una fe centrada en su religión, con una creencia en su religión, acepta sin cuestionar que ella es el único ser que no necesitó ser salvo ni lavada por la sangre de Jesús, nació sin pecado, y aparte de eso no murió, sino que ascendió. Aún así, quienes hacen algo de historia y quienes pueden visitar el territorio de Israel van a encontrar la tumba de María. Entonces, las tradiciones se levantan y se fortalecen con el tiempo. Y una vez que se fortalecen con el tiempo, se convierten en una verdad que la gente no cuestiona. Para que pasemos esta parte, diríamos que años atrás, las personas que eran zurdas y las personas que nacían con lunares, sobre todo lunares bien marcados, esas personas se les consideraban que eran la encarnación del diablo, que estaban endemoniadas, y a esas personas se les hacían rituales de purificación y de limpieza. Y muchas personas que eran zurdos y muchas personas que tenían lunares, sobre todo mujeres, fueron catalogadas como brujas y murieron en la hoguera. Las que no morían en la hoguera eran llevadas y desmembradas hasta que confesaran que eran brujas. Tradición. Hoy en día sabemos que las personas pueden ser diestros, pueden usar su mano derecha, su mano izquierda, y también aceptamos con toda naturalidad a una persona que tiene un lunar en el rostro, en la espalda, en la pierna, y nunca decimos ahí el diablo, sino que aceptamos que la persona tiene un lunar en su cuerpo. Tradiciones, simplemente. La palabra virgen como tal, usted puede anotarla si desea o recordarla o guardarla en su mente, en su corazón. La palabra virgen como tal
significa que es señorita. No es una deidad, simplemente que es señorita. Cuando uno le dice a alguien, usted es señorita, o señorita, hágame el favor, o por favor señorita, o esa señorita, no estamos diciendo esa deidad, sino que estamos simplemente diciendo que aún no conoce varón. Sin embargo, en la tradición, la palabra virgen se considera una deidad. Por lo tanto, es que decimos entonces la Virgen María. ¿Qué enseña la palabra? Que María era virgen cuando concibió del Espíritu Santo. Que tuvo un embarazo donde a los 9 meses dio a luz a su primer hijo varón, llamado Jesús. ¿Cómo dan a luz las mujeres? Todos lo sabemos. Aún así también, la tradición enseña hasta el día de hoy que cuando Jesús nació, lo que hubo fue una luz que cubrió el cuerpo de María y más concretamente su abdomen, y cuando la luz se desapareció, ahí estaba el niño ya. Y entonces lo cogieron, lo cargaron, y así se puede enseñar la tradición de que María, virgen antes, lo cual es cierto, la Biblia lo dice, y virgen después de dar a luz también al niño Jesús. Y eso va así hasta nuestros días. Bueno, eso es una tradición. Vamos a hablar un poco de la segunda parte de la página 33 del estudio de ministros competentes de un nuevo pacto, donde se habla en qué se escribió el Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes saben que la mayor parte del Nuevo Testamento se escribió en griego. La mayor parte de los evangelios originalmente eran en arameo, en griego, y que el Antiguo Testamento, la gran mayoría, es en hebreo. Ya después, en las traducciones, se tomaron algunos de los textos y se pasaron al latín. Y luego otras traducciones se han ido haciendo a través de la historia. ¿Qué es lo que pasa con las traducciones de la Biblia? Es que cuando se traduce la Biblia en sí, cuando se hace la traducción, muchos de los traductores que eran hebreos, que eran judíos, y ahora en el tiempo más moderno, que son católicos, que son protestantes o evangélicos, cada persona que participa en las traducciones de la Biblia, que no es una sola persona, a veces para que una Biblia salga al mercado se requieren 200 personas o más trabajando durante un tiempo largo, incluso a veces años, para poder hacer una traducción exacta, correcciones, puntos, comas, símbolos de admiración, subtítulos, bueno, todo ese trabajo que hay que hacer, pero cada una de estas personas, de alguna manera, deja algo de sus propias costumbres y tradiciones en la traducción, cuando hace la traducción, deja algo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos Biblias o casas editoras, que hay unas Biblias que tienen unos versículos y otras Biblias no tienen esos versículos. Hay algunas Biblias que tienen un versículo hasta la mitad y otras Biblias no lo tienen. Hay unas Biblias que tienen unos capítulos de más y otras Biblias que tienen unos capítulos de menos. E incluso hay unas Biblias que tienen unos libros de más y otros unos libros de menos. Las Biblias en sí, la gran mayoría, tienen más o menos la misma cantidad de libros, pero hay unas diferencias en unas de algunos libros, de acuerdo a la casa editora y de acuerdo también a la fe de la iglesia que está publicando la Biblia, ¿no? Entonces, en todas las traducciones, pues siempre uno va a encontrar o va a notar que también queda parte. Un ejemplo, por ejemplo, de una de las traducciones que usted puede comparar con las Biblias Reina Valera 1960 y que puede comparar también, amados, con las Biblias de Nueva Versión Internacional o Lenguaje Actual o Dios habla hoy u otras Biblias.
Es un texto que está en los evangelios de Jesús. El texto dice, porque este género no sale sino con oración. Y en algunas Biblias dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y en esas Biblias hay un pequeño asterisco que informa que en la parte de abajo de la Biblia hay unas letricas pequeñas que usted puede leer, y entonces ahí dice, en algunos manuscritos se omite esta palabra, o en algunos manuscritos dice esta palabra, lo cual da a entender que no en todos los manuscritos ni en todos los libros originales estaba esa palabra con oración y ayuno. ¿Por qué en unas dice con oración y ayuno y en otras dice con oración? Bueno, tiene que ver mucho con los que hacen la traducción. Si los que hacen la traducción son personas que creen en el poder del ayuno, que practican el ayuno, entonces, por tradición, este género no sale no con oración y ayuno, porque es lo que se enseña. Tiene un problema muy grave, una situación muy fuerte. Hagamos oración y ayunemos, proclamemos ayuno. A veces se hacen cadenas de oración, proclamaciones de oración, pero generalmente se proclama vigilia para orar, ayuno para orar. Entonces, la oración nos quita a nosotros toda la gloria, porque la oración solo le da la gloria a Dios, porque uno le ora a Dios y cuando hay la manifestación, la respuesta a esa oración, pues uno solamente le queda decir gracias o gracias a Dios, no más, porque uno lo único que hizo uno fue orar. Pero cuando uno hace oración y llámese cualquier sacrificio, cualquier abstención que uno haga de dormir, de comer, cualquier flagelo del cuerpo, cualquier lucha que uno haga, y uno tiene la respuesta, entonces uno dice, estuvimos, y nombra lo que estuvimos haciendo, y oramos, y estuvimos en esto tanto tiempo, y el Señor respondió, y la gloria sea para Dios. Pero uno primero reclamó su propia gloria, porque está diciendo, yo hice esto, nosotros hicimos esto, y estamos marcándole a los otros, diciéndoles, si ustedes quieren tener respuesta, pues lo que tienen que hacer es esto y orar. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da toda la gloria. Padre nuestro dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Cuando oramos, es lo que hay que hacer, que es lo que enseña la Biblia de Génesis, Apocalipsis, cuando oramos. Amados, Dios recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder es de Él. ¿De quién más es? Si Él es el que contesta las oraciones, nosotros no hacemos nada. Solo pedimos, oramos, hacemos ruegos, peticiones, oraciones, y luego le damos a Dios toda la gloria, porque Él es el que responde. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando leamos las Biblias, de que en las traducciones a veces usted va a encontrar algunas pequeñas diferencias, pero no se asuste ni se preocupe por las diferencias que vaya a encontrar. Cuando usted lee las versiones de ahora, que son versiones más modernas, hay ciertos textos que no van a aparecer. No es que estas versiones le estén quitando la Biblia, sino que están haciendo las correcciones porque las otras versiones anteriores se tomaron de algunos rollos que se encontraron hace algunos años atrás que ya le habían injertado esas expresiones. Pero al encontrar rollos más antiguos, entre más antiguo el rollo o el manuscrito que contiene el mensaje bíblico, entre más antiguo, más puro, más fiel al original. Entonces, en esas nuevas versiones que son tomadas de rollos más antiguos que han encontrado, pues ya escriben sin esas añadiduras que los otros rollos ya tenían, como por ejemplo que hay que orar y también hacer lo otro, que generalmente nos enseñaron con buena intención, pero que anula la obra de Jesús, porque la obra de Jesús nos enseña que es por gracia, que no es por obras, que Dios nos regala, Dios no nos está pagando, que nosotros tenemos que entrar en el reposo del Señor. Basta ya las obras, es tiempo de gracia, es tiempo de favor, es tiempo de que únicamente Dios sea honrado y únicamente Dios sea glorificado. Bueno, también vamos a mirar por acá algo más para que oremos el día de hoy. Muy bien. Vamos a ir, por favor, a Mateo 23:1.
Mateo 23:1, por favor, busque usted en su Biblia allí o en su dispositivo, si es tan amable. Mateo 23:1. Busquemos, por favor, Mateo 23:1. Vamos a buscar acá en la Biblia. Mateo 23:1. Voy a leérselo en la nueva versión, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con bordes vistosos. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y también porque la gente los salude en las plazas y los llame maestros. No permitan que a ustedes los llamen maestros, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en el cielo. Ni permitan que lo llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedores del Gehenna que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace que sea sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino también por el que habita el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Vamos a dejar hasta allí en el tema que traemos el día de hoy. Sin haber hecho el cambio de pacto, Jesús les dice a ellos: ustedes deben hacer lo que la ley enseña, lo que manda la ley, pero no vivan como ellos, porque son hipócritas. Un hipócrita, la palabra hipócrita tiene su origen en la palabra actor. Un hipócrita es un actor, o un actor es un hipócrita. Es alguien que representa un personaje, pero una vez que representa el personaje se puede quitar la vestidura o la máscara o el maquillaje y se muestra verdaderamente como es. En el caso de estos hombres, estas personas, ellos mostraban el personaje. Les gustaba que les llamaran maestros,
les gustaba ser vistos y reconocidos por los hombres, vestían de una manera para llamar la atención. Dice en los contextos del texto que leemos que hacen largas oraciones en lugares públicos para ser vistos por las personas, para que los reconozcan. Ay, cómo ora esa persona, cómo se ve de santo, de santa con ese vestido que tiene y todo eso. Pero solo es una actuación. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, nos quita la actuación. El Evangelio de Jesucristo nos obliga a vivir conforme predicamos, conforme enseñamos, conforme creemos. Y algo muy interesante en el Evangelio de Jesucristo es que en el Evangelio de Jesucristo nosotros también buscamos prosélitos, también evangelizamos, también compartimos, también traemos personas. Pero una vez que las traemos a Cristo, no las hacemos dos veces merecedoras de la destrucción, no las condenamos, no traemos a las personas para señalarles sus pecados o sus fallas o sus faltas de carácter, sino que los traemos a los hombres y a las mujeres para presentarlos perfectos en Cristo Jesús, para enseñarles la gracia del Evangelio eterno, para enseñarles que con la muerte de Jesús, una sola vez y para siempre, el pecado les fue quitado, les fue perdonado su pecado y han sido justificados por Dios en el Espíritu, para enseñarles que ahora son casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces, mire usted la gran diferencia de los dos pactos. Pacto anterior, se trae a la persona y una vez se trae a la persona, se le condena, se le llena de juicios, se le hace señalamientos y se le enseña a ser hipócrita también. Es decir, la apariencia de piedad, pero no son piadosos. El Evangelio de la gracia no te enseña apariencia de piedad, te exige una vida piadosa. El Evangelio de la gracia no te invita a que muestres una vida de santidad, te muestra y te invita a que seas santo. Y así sucesivamente. Entonces, yo les invito para que ustedes lean nuevamente Mateo capítulo 23 en su casa, bien sea en la versión que yo lo he leído, la nueva versión internacional, o lo lea en cualquier otra versión que usted desee y aplique su corazón. Cuando usted lo lea, va a encontrar una diferencia en el texto que dice, lo hacen dos veces más hijo del infierno. Solo en las versiones más recientes va a decir dos veces más hijos del Gehenna. En casi todas las otras versiones dice del infierno. Ya ustedes saben que la palabra que está allí en el griego, cuando Jesús la habló, es la palabra Gehenna. Y ya ustedes también saben dónde está el Gehenna y qué se hacía en el Gehenna, para poder entonces hacer bien la lectura del texto bíblico. Cierro hoy diciendo que Dios es el único digno de ser adorado y alabado, que la mayor honra que le podemos dar al Señor es obedecerlo. Oigan la voz del Señor, escuchen las palabras del Señor y obedezcamos al Señor de todo nuestro corazón. Comenzamos el segundo mes del año hoy a partir de las 12 de la noche. Antes de acostarse hoy, o si usted me ve en diferido, en el momento en que me vean diferido, adore al Señor y alabe al Señor. Bendígalo por el primer mes que ya pasó y alábelo por el mes nuevo que comienza. Abra su boca para decir y confesar, Señor, soy guardado, soy protegido, soy elegido, soy amado por Dios, soy guiado por el Espíritu Santo, camino en obra buena preparada de antemano. Estoy arriba solamente y no abajo. Soy cabeza y no cola. Declare la buena palabra de Dios sobre su vida. ¿Que hay dificultades y que hay situaciones en el mundo natural? Sí las hay, claro que sí las hay. Pero Dios ha prometido guardarle a usted y a su casa, guardar su vida, su familia. Él ha dicho así, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, hijo de Dios, hija de Dios, a ti no llegará. Recuerde que nosotros amamos lo que hacemos y disfrutamos nuestra labor, porque hemos entendido que nuestra provisión, nuestro mantenimiento, nuestro sustento proviene directamente del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando laboramos recibimos,
Pero muchos de nosotros hemos tenido periodos donde no hemos laborado y aún así hemos recibido la provisión del Señor. Porque el que nos suple y el que nos paga no es el patrón es el mensajero, el jefe es el mensajero, la empresa es el mensajero, pero lo suyo y lo mío viene del Señor. Lo suyo y lo mío ya está, y lo suyo y lo mío nos es dado desde el reino de Dios. Con confianza abrace usted el mes de febrero y esté expecto, porque esta misma noche, este mismo día, usted va a recibir literalmente, físicamente y con sus ojos, usted va a ver, va a oler, va a tocar y va a gustar el favor de Dios sobre su vida. Lo que ha estado declarando y creyendo le es concedido y usted lo podrá ver, podrá gozarse y alabar a Dios diciéndole: Padre, lo creí, por lo tanto lo hablé y ahora lo estoy disfrutando, lo estoy gozando. Y cuando eso se le manifieste, recuerde al ministerio, llame al pastor, cuéntele al pastor: Dios me ha bendecido con esto, Dios me ha bendecido con ello, para que juntos alabemos y le demos honor, honra y gloria al nombre del Señor, porque de Él es el reino, el poder y la gloria. El pastor John Jairo les lleva en sus oraciones personales. El pastor John Jairo les ama inmensamente con todo el corazón. El pastor John Jairo les desea lo mejor. Gracia y paz. Muy bendecidos. Hasta una próxima oportunidad. Gracia y paz.